Son las 7:19 hora del centro, estamos en vivo, más de uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. Gracias por continuar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 4909. El tema de hoy, amigos y amigas, es cómo mejorar la fertilidad. Formas de contacto: Facebook, Mujer del Sexto Sentido, y también Twitter, @más de uno 1040. Se encuentra en cabina nuestra amiga y colaboradora, la doctora Irma Quintero. Ella es médico ginecólogo. Irma, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien. Muy buenas noches. Bienvenida. Irma, hoy el tráfico ha estado de locura. Bárbaro. Tengo varios pacientes que llegaron tarde por el tráfico inusual. Entonces me comentaban que también estuviste un poquito atoradita por la onda del tráfico. Bienvenida, qué bueno que ya te encuentras aquí. Irma, en el segmento anterior platicaba yo un poquitito sobre esta parte de para qué se hace una consulta pregestacional, cuáles son los objetivos básicos, y estaba platicando sobre la consulta médica pregestacional que está destinada a... Empezamos contigo en nuestra entrevista, una primera reflexión: cómo mejorar la fertilidad. Mientras nos acomodamos de forma técnica con los micros, regreso otra vez los teléfonos a cabina. Amigos, por cualquier pregunta que tengan, 31 22 11 90, 36 47 18 83. Irma, ¿cómo mejorar la fertilidad? Mira que es una pregunta muy abierta. Quizás habría que ubicar el contexto hacia dónde vamos con esta pregunta. Si es en relación al manejo o al estudio de la pareja con problemas de fertilidad, o si vamos a hablar en el contexto general de la medicina preventiva de tener una buena fertilidad, que creo que este sería un punto importante de interés, y más si tomo en cuenta la pregunta que también hiciste hace un momento sobre la importancia de la consulta pregestacional. Ok, ¿Sí? Si nos enfocamos por la parte preventiva, ¿qué hacer? Ok, es que cuando nosotros hablamos precisamente de la fertilidad, ¿sí?, hay que tomar en cuenta que así como existen métodos anticonceptivos, embarazarse pues tampoco es tan sencillo. Si nosotros hablamos de una pareja joven de menos de 30 años en una relación sexual, en un ciclo, digamos, en un mes, las posibilidades de embarazo son de un 30%. Lo que pasa es que hay quienes en ese 30% quedan embarazados. Sí. ¿Sí? Y si hablamos estadísticamente de cómo son los embarazos en una población general, en las parejas, esperaríamos que aproximadamente el 60% de las parejas a 80%, el 60% quedarán embarazados los primeros 6 meses y el 80% en un año. Pero no llegamos al 100%. Ajá. Y el 90% en 2 años. Ajá. Aún así, no hemos llegado al 100%, y esa es la parte de la estadística de los que no se embarazan. Sí. ¿Qué factores de riesgo hay cuando hablamos de mejorar la fertilidad? Entonces, embarazarse pareciera una situación natural, pero no es tan sencillo. Hay que pensar en factores nutricionales. Los hábitos son muy importantes. Las pacientes y los pacientes con problemas de obesidad tendrán más problemas en cuanto a dificultad reproductiva. ¿Sí? ¿Por la pancita o por...? No, porque vamos por a el tener sobrepeso? más trastornos de tipo endocrino. Y esto va a alterar desde luego la función hormonal y va a darnos como consecuencia una dificultad reproductiva. Hábitos higiénico-dietéticos, importantemente, el tabaquismo.
el alcoholismo, drogas, son factores asociados que nos van a mermar la fertilidad. Sí. Entonces, desde ahí, por ejemplo, aspectos generales que son importantes de tocar y de tratar para ambos, hombres y mujeres, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hablar en una consulta, precisamente de esta consulta pregestacional, vamos a abordar aquellos factores que puedan beneficiar ahora en un futuro a esta pareja que quiere embarazarse para que mejore, Sí. uno, la calidad de vida y mejore la calidad de su embarazo. Sí. Si nos embarazamos en una mejor condición, pues tendremos también un embarazo más saludable. Bien, Irma, eso que tú estás mencionando sobre la cuestión nutricional, los hábitos, los aspectos higiénicos, ¿de veras estamos conscientes de esto o empezamos a tomar conciencia solo cuando ya queremos embarazarnos y que ya venimos arrastrando una serie de obstáculos que hemos generado de forma inconsciente? Por lo regular no hay conciencia de ello. Es más, hoy en día las mujeres saben que si están embarazadas es importante ir al control prenatal. Sí. Y sin embargo se ha luchado por eso, por crear la conciencia de que un embarazo, por más normal que sea, por más fisiológico que sea, requiere de una vigilancia médica, Sí. para una detección oportuna y un tratamiento oportunos. Entonces en nuestra sociedad no tenemos la cultura de la prevención. Lo ideal sería acudir a una consulta médica pregestacional, hacer una revisión, un chequeo médico completo, una historia clínica completa, identificar factores de riesgo y, si es posible, detectar enfermedades, tratar anomalías antes de que la paciente esté embarazada para tener un mejor embarazo. Y esta conciencia no la hay en nuestra cultura. Entonces, estamos hablando de dos cosas también. Una es el antes del embarazo, todo lo que necesitamos aprender y saber. Y otra es, si ya estamos embarazados, el seguimiento. Desde luego, ¿sí? Antes de embarazarse, ¿qué debo de hacer? Que mi médico me cheque, qué exámenes me debe de pedir, si hay algún factor de riesgo, qué factores de riesgo hay y qué se debe de corregir, qué se debe de tratar. La realización de algunos exámenes generales o de acuerdo a la patología que se detecte antes del embarazo, ver en qué estado se encuentra la paciente. Ejemplos: hoy en día las mujeres postergan el embarazo por muchas causas, por su realización personal, Sí. profesional, económica, estabilidad de pareja, qué sé yo, ¿sí? Pero si se llega a un embarazo en etapas muy tardías, después de los 35 años, también nos encontramos que a esa edad hay una mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, llámese hipertensión, diabetes, problemas tiroideos, problemas hematológicos, y eso será mejor tratarlos y controlarlos antes del embarazo y no en un embarazo que ya va a ser más complicado. Irma, si empezamos a desmenuzar la pechuga del pollo, Sí. en los aspectos nutricionales antes de estar ya embarazados, ¿qué es lo adecuado? ¿Qué necesitamos prever? Cuando vamos a la consulta, por un ejemplo, sabes que tenemos planeado en un año embarazarnos. ¿Qué aspectos hay que cuidar? Bien, si idealmente una mujer se embaraza con un peso adecuado, las posibilidades de tener un embarazo normoevolutivo son mayores. Sí. Si la paciente se embaraza con obesidad, el riesgo de desarrollar diabetes es altísimo. El riesgo de desarrollar preeclampsia es muy alto, ¿sí? Y todas las complicaciones, aparte de tener un peso mayor, que va a complicar el embarazo mismo, la atención del parto o la terminación del parto, si es una cesárea, por ejemplo, que puede tener más riesgos de complicaciones. Sí. Irma, vamos a ir a un segundo corte comercial. Amigos y amigas, el tema de hoy es cómo mejorar la fertilidad. Estamos platicando con la doctora Irma Marisela Quintero, amiga y colaboradora de nosotros. Ella es médico ginecobstetra. Ahorita damos un poquito más de su currículum. Si tiene usted preguntas, por favor, 31 22 11 90,
3647-1883. Son las 7:34 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 1040 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo, perdón. El tema de hoy, cómo mejorar la fertilidad, encamina la doctora Irma Marisela Quintero, médico ginecólogo. Ayúdenos un poquito más con tu cargo, Irma, por favor. Ajá. Bueno, yo soy médico especialista en medicina materno-fetal y soy presidente del Colegio de Ginecólogos del Estado de Jalisco. Hace un momento, Irma, antes de que tú llegaras, yo les decía, y lo comento frente a ti, que si yo tuviera una hija, a mí me encantaría que tú la asesoraras, que si estaba en época de adolescencia, que el primer contacto médico fuera contigo, que aparte de ser una excelente profesional, eres una mujer con una gran calidez humana, con una excelente preparación en el área de la sexología, que difícilmente lo encontramos en algunos de nuestros médicos que son muy profesionales, más en esa área hay una enorme carencia, lo cual tú lo tienes perfectamente cubierto. Gracias. De nada, mi querida Irma. Tengo un mensaje telefónico, amigos y amigas, pero esto lo vamos a dar paso en los comentarios que nos están llegando por sus mensajes vía telefónica sobre una cuestión de infidelidad y que si el marido, que la secretaria. Esto lo comentamos mañana. Este mensaje lo comentamos mañana. Tengo uno que va ahorita en relación a nuestro tema. Ana, que tiene 54 años, de Tuluquilla, Tlaquepaque. Dice, Irma, tengo una hija de 26 años que tiene 6 años de casada y no ha podido salir embarazada. Ella tenía trastorno hormonal de la regla. Hace un año fue a curarse con jugoterapia y salió embarazada. A los 4 meses abortó. Hay esperanzas para ella y su esposo. Él tiene adicción al alcohol y otras sustancias. Bien. Desde luego que la evaluación de cada pareja, cuando hablamos de la pareja con dificultad reproductiva, debemos de verla como una unidad funcional, no es solamente a ella, hay que estudiar a la pareja. Y estamos viendo factores de riesgo, como mencionábamos hace un momento, tanto el problema de adicción de su pareja y la pérdida de una gestación anterior. Eso es un factor de riesgo, más sin embargo, es importante que se haga una buena revisión del caso y una historia clínica completa para ver qué es lo que sucede. Desde luego, hay que hacer un estudio médico, científico, con buenas bases, y yo sugiero que se apeguen a un estudio adecuado. Desde respeto la medicina alternativa, pero no es la solución para hablar de un problema de fertilidad. Y hay que conocer cada caso, hay que conocer cuál es el estado clínico de la paciente. Son 6 años y como criterio clínico, que creo que es importante aquí sí comentarle al auditorio, que si cuando una pareja ha pasado de un año con vida sexual activa, sin ningún método anticonceptivo, ninguna protección y no ha habido un embarazo, ya entra en protocolos para estudio de fertilidad. Sí. Entonces, aparentemente, desde lo que nos comentan en este mensaje, sí sería una pareja que debe de ser atendida y debe de ser estudiada por un problema de dificultad reproductiva, puesto que cumple los criterios. Ahora no conocemos a ambos pacientes, mas sin embargo, solo por lo que acabamos de escuchar, parece ser que cumplen con los criterios y deben de estudiarse, no acudir a un lugar, a otro y a otro. Hay que abocarse al problema si es que como pareja desean ser papás. Bien, ¿es factor importante el hecho de que el marido tenga adicción al alcohol y otras sustancias? Sí, lo mencionamos, tanto para el hombre como para la mujer. Estamos hablando que es un factor que altera la fertilidad, el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, aún la cafeína, se ha mencionado en algunos estudios de investigación.
Claro, depende pues de las cantidades de las que estemos hablando. Entonces, si hay alcoholismo, si hay una situación de adicción, sí afecta a la fertilidad y habría que revisar a ambos. No es de que ella se embarace, sino que es una unidad. Son dos. Hay que estudiar a la pareja. Bien. Irma, muy brevemente, ¿se considera todavía hoy presente 2013 que la problemática de que si es niño o es niña es 100% situación de la mujer y que el hombre no tiene nada que ver? Ay, claro que ¿Se no. sigue pensando eso? Sería un gran error cultural, porque, bueno, si tenemos que derribar ese gran mito, y cuando digo gran mito digo que es un mitotote, ¿sí? ¿Por qué? Si estamos hablando de nuestra genética, hablemos fórmula genética mujer, nuestra fórmula genética que define nuestro sexo es XX, varón XY. Entonces, cuando hay una fecundación, es decir, cuando hay un embarazo, vamos a tener óvulos que siempre van a ser X y espermas que van a ser X o que van a ser Y. Entonces, si el espermatozoide que llega y fecunda el óvulo trae una X, vamos a formar una fórmula que dice XX, es decir, es una mujer. Una fórmula genética. Y si el esperma es Y, entonces va a ser un varón. Y entonces vamos a hablar que el responsable de la determinación del sexo es el varón. No la mujer. No la mujer. Las mujeres solamente tenemos X. Contribuimos con ese 50% y el X o el Y lo pone el varón. Ok. ¿Sigue todavía ese mitototote en el aire o ya cada vez es menor, Irma? Cada vez es menor, pero también tiene que ver hasta con la parte cultural de tener la expectativa de que tiene que ser un niño, que tiene que ser una niña, ¿no? Tenemos que avanzar en este sentido de la equidad y de que es tan valioso es como ser humano un varón o una mujer. Irma, tengo por sala de chat Tere. Tengo 34 años, no estoy en mi peso ideal, tengo sobrepeso. Todos los días tomo ácido fólico. ¿Qué tan bueno es esperar un año más para tener bebés? En mi familia hay antecedentes de discapacidad. ¿Qué tan probable es que yo tenga un hijo así? Me acabo de hacer varios estudios y salí bien de todo, sangre, corazón, ultrasonido. Bien. Pero tiene sobrepeso, 34 años. 34 años. Estamos hablando que conforme avanza nuestra edad, cronológicamente hablando, también se va reduciendo sustancialmente la fertilidad. A partir de los 35 va reduciéndose la fertilidad en nosotras las mujeres. El sobrepeso es un factor que puede disminuir la fertilidad o poner en factor de riesgo de otras patologías asociadas. Entonces, qué bueno, felicito a nuestra radioescucha que se haya checado, que tenga una revisión general y si en algún momento decide embarazarse, tiene que tener un estricto cuidado en su control prenatal y sobre todo un estricto cuidado en su aumento de peso, para que precisamente se eviten las complicaciones. Con un buen apoyo médico y nutricional, muchas veces lo que podemos, si el sobrepeso no es tan grande, se puede aprovechar esa reserva grasa y no permitir tanto el incremento de peso de esta mujer en el embarazo. Y por otro lado, algo que es muy importante, el ácido fólico que ella mencionó. Dentro de lo que nos puede ayudar a mejorar las condiciones en un embarazo es precisamente la toma de ácido fólico. El ácido fólico nos va a servir si lo tomamos 3 meses antes de embarazarnos. No hay manera en las políticas de salud y en el control prenatal, porque en nuestra cultura las mujeres no van al médico antes de embarazarse, sino cuando ya están embarazadas, y por eso el ácido fólico se da cuando ya están embarazadas. Pero si queremos prevenir malformaciones del tubo neural, malformaciones cerebrales, el ácido fólico tiene esa función siempre y cuando se tome idealmente 3 meses antes de embarazarse. Si se toma un año antes... No, pues excelente, no pasa nada. Okay. Qué bueno que no tenga deficiencia de ácido fólico, porque al haber deficiencia entonces se pone en el riesgo de malformaciones de tubo neural. Y un punto más que es una buena noticia. También el ácido fólico se le puede dar al varón y esto mejora la motilidad espermática.